Buenas, bienvenidos a una semana más aquí a Progreso Ciencia. Hoy, como siempre, empezaremos con uno de matemáticas, en este caso un ejercicio de segundo de bachillerato que nos han hecho llegar una alumna a través de Classroom. Os recuerdo, cualquier duda que no tengáis reparo en mandar cualquier tipo de duda que tengáis, ya tenéis el Classroom, uniros, o el email que también tenéis en pantalla, mandaros cualquier duda que tengáis. Después, en nuestra sesión de avances tecnológicos, hoy hablaremos de los ordenadores cuánticos, como ya anticipamos la semana pasada, y acabaremos con un ejercicio de física que también nos ha hecho llegar un alumno del segundo bachillerato. Ahora sí comenzamos el programa. Comenzamos con el problema de matemáticas, en este caso es de vectores del espacio fino euclídeo, y ahí tenéis el enunciado en pantalla, lo leo. Dice lo siguiente: se considera el punto A, que lo tenemos aquí en pizarra, y la recta definida por las ecuaciones, y nos dan esta recta. El apartado A nos pide halla la ecuación del plano que es perpendicular a R y que pasa por A. Vale. Os recuerdo que un plano lo podemos definir como un haz de plano a través de esta formulita. Vale, donde A, B y C es el vector normal del plano. Vale, y ese vector, vale, imaginaos que tenemos este plano, ¿vale? El vector es el vector que sale perpendicular a lo que es la superficie, ¿vale? Es decir, este sería el vector normal. Vale, como me pide un plano que sea perpendicular a R, es decir, que R sería, yo dibujo mal, pero más o menos R sería así, ¿vale? Si os fijáis, el vector directo de R y el vector normal del plano tienen que ser como paralelos, ¿vale? O el mismo, o proporcionales, ¿vale? Entonces lo más sencillo es sacar de aquí el vector director, ¿vale? Hay dos formas de hacerlo. Uno, ¿cuál es? A través de IJK, porque tendríamos dos vectores aquí que formarían la recta, que sería el 1, 1, 0 o el 1, 1, 1, y haríamos el IJK. O, como a mí me gusta hacerlo, pasamos la recta R, que es esta, la pasamos a paramétrica, ¿vale? Cuidado con pasar a paramétrica, no vale decir, oye, pues yo voy a darle a la Z0, no estoy dando valores, simplemente vamos a pasar la paramétrica. Es un sistema de ecuaciones compatible determinado, que significa eso, que tiene infinitas soluciones. Entonces, fijamos uno de los valores o una de las variables que nos vamos a poder calcular, y siempre y cuando estén las dos ecuaciones. Aquí, por sencillez, voy a llamar a la i lambda. También las podéis llamar t o como queráis, ¿vale? La llamamos un parámetro, que es lo que no podemos determinar, ¿vale? Dependiendo lo que escojáis, o la x o la y o la z, ¿vale? Os va a salir una ecuación o un vector distinto, ¿vale? Es decir, que no os preocupéis si lo veis resuelto de otra forma, ¿vale? Entonces llamamos a la y lambda, la x será 2 menos lambda, y a la hora de despejar de aquí la z, me va a quedar 7. Fijaos que esto va a ser 2 por 2. Vamos a hacer aquí mejor, para que no os liéis. Es decir, donde ponga la x pongo 2 menos lambda, la y es lambda, más z igual a 7. Es decir, me va a quedar 4 menos 2 lambda, más z igual a 7. Aquí me queda menos lambda, que pasaría vaya sumando, y el 7, el 4 pasaría restando al 7, así que la z me va a quedar 3 más lambda. Borramos aquí, he puesto aquí el 7, y me va a quedar 3 más lambda. Vale, es decir que el vector directo de la recta, R, será menos 1, 1 y 1, ¿vale? Borro aquí. Vale,
Así que esto me va a quedar el vector directo de R, que va a ser el vector normal también de mi plano, menos 1, 1 y 1. Voy a sacar también el vector, perdón, el punto genérico, que son todos los puntos que conforman la recta, que no es más que poner la recta en paramétrica pero en forma de punto, es decir, vamos a llamarlo por ejemplo R mayúscula, sería 2 menos lambda, lambda y 3 más lambda, ¿vale? Digamos que serían todos los puntos que conformarían la recta, ¿vale? Que después nos va a hacer falta para el apartado B, ya lo tenemos aquí calculado. Y si nos pidieran el punto de la recta, pues sería 2, 0, 3, ¿vale? Vamos a poner también aquí un punto, vamos a dar punto A, punto P, por ejemplo, va a ser 2, 0, 3, ¿vale? Os repito, dependiendo de la variable que cojáis, que la dejéis fija para que no se pueda calcular, os quedará un punto genérico distinto y el vector tiene que ser igual o proporcional, ¿vale? Pero sí que es verdad que puede cambiar el punto genérico. Vale, una vez que tengamos ya aquí el vector directo de la recta, que tiene que ser el mismo que el del plano perpendicular que me piden, entonces el vector normal de mi plano, pi, lo llamaremos pi, va a ser menos 1, 1, 1, ¿vale? Vale, entonces vamos a construir el haz de plano perpendicular a la recta, es decir, todos los planos que son perpendiculares a la recta, lo que se llama el haz de plano, ¿vale? Que no es más que donde ponga la A pongo menos 1, donde ponga la B pongo un 1 y donde ponga la Z pongo un 1. Y este digamos que sería el haz de plano perpendicular, es decir, todos los planos que pasan, perdón, todos los planos que son perpendiculares a R, ¿vale? En concreto nos pide 1, que es el que pasa por el punto 1, menos 2, 1. Es muy sencillito, se trata de calcular la D a través del punto. Donde ponga la X pongo un menos 1, donde ponga la Y pongo un menos 2, donde ponga la Z pongo un 1, y así calculo la D. Fijaos que me va a quedar que la D tiene que valer 2. Es decir, que en este caso el plano perpendicular que pasa por A partir del haz de plano, simplemente donde ponga la D, voy a poner un 2. ¿Vale? Yo lo he hecho así, os repito que lo podemos ver hecho por IJK, lo importante es que el vector directo no tiene que quedar menos 1, 1, 1, o proporcional, o el mismo, o cambiar de signo, ¿vale? El haz de plano lo hemos cogido a través del vector que ya lo teníamos, y de todos los planos perpendiculares a R, hemos cogido uno que es el que pasa por A, sustituyendo la X, la Y y la Z, ¿vale? Ya tendríamos el plano que nos piden, ¿vale? Este es el apartado A. Ahora para el apartado B, vamos a borrar por aquí. Vamos a dejar el plano y el punto genérico que lo teníamos de antes, porque el apartado B nos pide que calculemos la distancia del punto A a la recta, ¿vale? Vale, yo voy a simplificar este ejercicio. Podríamos coger la formulita de la distancia de un punto en la recta, pero a mí me gusta siempre hacerlo o simplificarlo al máximo. ¿Qué significa eso? Que voy a calcular la distancia de un punto a otro punto, ¿vale? En vez de un punto en la recta, de un punto a otro punto. Pero para ello necesito el punto de corte entre la recta R y el plano que acabamos de calcular. ¿Y cómo calculamos eso? Muy sencillo. Tenemos aquí todos los puntos que conforman mi recta, es decir, lo que se conoce como el punto genérico. Lo único que tenemos que hacer es sustituir en mi plano, mi punto genérico, y calcular la lambda, ¿vale? Y ya tendríamos el punto de corte, ¿vale? Es decir, en este caso sería menos, cuidado que ese menos lo va a cambiar todo, ¿vale? Por eso lo voy a poner entre paréntesis, más lambda, más 3, más z lambda, más 2. Esto es menos 2, más lambda, 3, más lambda. Vale, fijaos que me va a quedar lambda más lambda, 3 lambda.
este y este se me van, más 3. El 3 que está sumando pasa restando y este 3 pasaría dividiendo, es decir, que la lambda me va a quedar menos 1. Vale, con la lambda menos 1 ya tendríamos el punto R, ¿vale? Que es el punto de corte entre el plano y la recta, ¿vale? Que es el punto que está justamente perpendicular a A, ¿vale? No lo digo un poco así malo, ¿vale? Pero básicamente lo que hemos hecho es, ya tenemos el plano, ¿vale? La recta por aquí, hemos calculado este punto, que es el punto de corte, que es justamente el perpendicular, el perpendicular a A que estaría por aquí, ¿vale? Por eso hemos calculado el punto de corte para simplificar el ejercicio. En vez de calcular la distancia de un punto a una recta, voy a calcular la distancia entre dos puntos, ¿vale? Siempre y cuando ese punto sea perpendicular, ¿vale? Por eso hago el punto de corte de la recta con su plano perpendicular. Al sustituir aquí el menos 1, la R me va a quedar 3 menos 1 y 2, ¿vale? Y ahora lo único que tendríamos que hacer es averiguar el vector AR ¿vale? Que sería 3 menos 1, 2, menos 1 más menos, que sería más, en este caso sería 1, y 2 menos 1, 1, ¿vale? Si no que tenemos el vector, le hacemos el módulo y esa es la distancia que va, le pongo aquí la distancia entre AR, o lo que es lo mismo, la distancia entre A y el punto R, ¿vale? Si yo no me equivoco mal, sale un poquito feo, sale la raíz de 6 y como no tenemos unidades le ponemos U de unidades, ¿vale? Seguimos simplificar el problema de la distancia de un punto en la recta como si fueran dos puntos, ¿vale? Pero repito, solamente siempre y cuando ese punto sea perpendicular al otro punto, ¿vale? Es decir, por eso me averiguar el punto de corte del plano y la recta, ¿vale? Porque eran perpendiculares y averiguamos el punto de corte que es perpendicular a otro punto, ¿vale? Y así simplificamos el problema, ¿vale? Y hasta aquí el problema, espero que lo hayáis entendido, ¿vale? Si no, pues ya sabéis, mandáis cualquier duda que tengáis al claro, tenéis el código o al email del programa y os lo explico de nuevo o os explico otro problema parecido. Ahora seguimos con más contenido en el Progreso de Ciencia. En el programa anterior, ¿vale? Anticipamos lo que era un ordenador cuántico. Os recuerdo que estuvimos hablando de los bits, que eran los 0 y 1, paso o no paso de corriente a través de los transmisores. Y estuvimos hablando un poco de lo que eran los ordenadores digitales y anticipamos lo que eran los ordenadores cuánticos, ¿vale? Espero que más o menos cogeréis la idea de que el principal invento del siglo XX, que fue el transistor, nos llevó a la era digital de las comunicaciones con los ordenadores, ¿vale? De aquí a unos años atrás llevamos un avance increíble en lo que es los ordenadores cuánticos. Prácticamente lo que era antes ciencia ficción o pura teoría, ¿vale? Se está convirtiendo en algo realidad. Yo creo que todo el mundo en las noticias o los que, por ejemplo, os gusta la economía, estáis viendo que grandes empresas, tanto de banco como fondos de inversiones, están invirtiendo en empresas tecnológicas como IBM, ¿vale? Que es la puntera ahora mismo en ordenadores cuánticos. ¿Y por qué los ordenadores cuánticos son tan importantes? Ya os dije la semana pasada que un ordenador cuántico lo que hacía era resolver un problema a una velocidad increíble, ¿vale? Es decir, nos daba resultados, nos daba un amplio abanico de resultados más amplio que un ordenador convencional. ¿Y eso a qué es debido? Como ya os expliqué la semana pasada, os anticipé, es gracias a los estados cuánticos, ¿vale? Los estados cuánticos, como os dije la semana pasada, pueden consistir a la vez el 0 y el 1 o el 1-0, ¿vale? ¿Y por qué digo 0-1 o 1-0? Porque exactamente no sabemos lo que hay. Es una probabilidad, ¿vale? Es decir, en cuántica hablamos de probabilidad. Pero sí que tenemos los dos estados a la vez, es decir, que pase o no pase corriente. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Mientras que en el ordenador digital teníamos solamente un estado, es decir, pasa corriente y otro estado era no pasa corriente,
Aquí puede ocurrir las dos cosas, es decir, puede pasar corriente o no puede pasar corriente, es decir, puede haber 1 y 1, 0 y 1, sí, puede haber más combinaciones y nos puede dar más resultados. ¿Esto es porque es útil? Es útil porque nos permite hacer cálculos o nos permite dar probabilidades que un ordenador convencional no llega. Es decir, que si tenemos un estado cuántico donde nos dan más probabilidades, imaginaos si somos capaces de unir dos estados cuánticos. Es lo que se llama el enlazamiento cuántico. El enlazamiento cuántico también era pura teoría hace poco y cada vez está más desarrollado y cada vez más físicos estudiando el enlazamiento cuántico para no solamente, y ahora después al final hablaré un poco cuáles son los avances o los avances que está llevando estudiar estos ordenadores cuánticos o avanzar cada vez más los ordenadores cuánticos al mundo de la física, que parece que la ciencia ficción cada vez cobra más vida en la vida real, ¿vale? Ese enlazamiento cuántico permite enlazar dos estados cuánticos, es decir, si teníamos la probabilidad de 0 y 1, o paso o no paso corriente, si unimos dos estados cuánticos tenemos pasa corriente, o sí pasa corriente, o no pasa corriente, o pasa corriente. Cada vez se va aumentando exponencialmente más la capacidad de resultado del ordenador. Es decir, cada vez es más probable que nos dé un resultado. Para que me entendáis, si en un ordenador digital, si lanzamos una moneda al aire, podemos ver cara cruz, ¿vale? En un ordenador cuántico es como si viéramos todas las posibilidades de cómo va a caer la moneda. Es decir, vamos viendo cómo va cayendo la moneda, cara cruz, cara cruz, cara cruz. Si tenemos más probabilidades, es decir, cada vez que unimos más un estado cuántico, más probabilidad obtenemos de obtener cuál va a ser la solución a mi problema. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, si unimos lo que es la informática, ¿vale? La programación, lo que hablamos de las puertas lógicas el otro día, que en ordenadores cuánticos se llaman puertas cuánticas, si lo unimos a los algoritmos que queremos resolver, es decir, a los problemas que queremos resolver, obtenemos una matriz enorme de 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1. Es decir, tenemos una matriz enorme de grandes resultados que después, unido a nuestro algoritmo, obtendremos probabilidades de que suceda algo, que no suceda, de que pueda suceder. Es decir, obtenemos un gran abanico de probabilidades de a una solución de problemas que antes con un ordenador convencional era muy difícil o tardábamos años. Y ahí es donde los ordenadores cuánticos ganan a los ordenadores tradicionales. Es decir, que si antes un científico a la hora de analizar, por ejemplo, como estamos ahora con las vacunas o con analizando cualquier tipo de solución, al meter todas las variables posibles a mi ordenador cuántico, es decir, esa puerta cuántica, hacemos todas las operaciones que puede hacer el ordenador, ¿vale? Os recuerdo lo del algoritmo de 0 y 1, es decir, todas las operaciones que son complejas las hacemos más fácil con 0 y 1. El ordenador cuántico nos da un amplio abanico de probabilidades, es decir, en nada de tiempo tenemos resultados que antes tardaríamos años en averiguar, ¿vale? De ahí la importancia de los ordenadores cuánticos. Tanto la importancia, como ya he explicado, que el primero en apostar en esto fue IBM, ¿vale? Donde hace 2 años un ordenador cuántico tenía una capacidad de 10 qubits. No explica lo que es el qubit, que no. El qubit es la medida de unidad, igual que los ordenadores los medimos en bits, es decir, 0 y 1 eran los bits. Aquí los qubits es el estado cuántico, es decir, el 0 y el 1 a la vez. Si antes hemos pasado de 10 qubits en 2 años, hemos pasado de 10 qubits más o menos, o 20 qubits, a 88 qubits, que es el ordenador más potente que hoy en día existe, que está en China, donde los chinos han ganado a Google, donde Google había logrado 50 y tantos qubits en nada y menos de tiempo. ¿Por qué Google? Porque, como ya antes he explicado, matrices, búsqueda, otro día hablaremos de ello, ¿vale? Para qué son utilidades las matrices o las matemáticas también en el día a día de las búsquedas en internet. Pues China estaba ganando a Google. Ha entrado IBM. IBM ha logrado recientemente, ha dicho que tiene un ordenador cuántico de 120 qubits. ¿Y eso cómo lo ha logrado? Gracias a los lanzamientos cuánticos y sobre todo a lo que ya más o menos nos suena de los ordenadores convencionales, de doble núcleo. Pues bien, lo que hace más o menos es como enlazar dos ordenadores cuánticos o dos procesadores cuánticos a la vez. ¿Por qué? Porque el lanzamiento cuántico es muy difícil y todavía está en proceso de desarrollo. De ahí que vemos que los ordenadores cuánticos son como unas lámparas inmensas, grandes, con muchos tubos, porque los estados cuánticos son muy difíciles, tanto de conseguir como de mantener en el tiempo. De ahí que se necesite refrigerarlo, se necesite
un enorme espacio para albergarlo, ¿vale? Pero digo, el lanzamiento cuántico ha hecho que pasemos que un ordenador cuántico, que era prácticamente de tenerlo prácticamente un par de empresas simple y llanamente para determinadas cosas o determinadas investigaciones, a que hoy en día prácticamente es una realidad y que ya hay científicos que están accediendo a ellos a través de plataformas públicas como puede ser una diputación o una universidad, que a través de empresas como IBM pone a disposición de científicos para poder estudiar un amplio abanico de probabilidades de que pueda suceder algo, de que se pueda investigar, desarrollar cualquier tipo de medicamento, cualquier tipo de vacuna, cualquier tipo. Es un amplio abanico, es decir, y me preguntaréis, ¿puede un ordenador cuántico, por ejemplo, descifrar una clave que tenemos wifi, por ejemplo, la clave wifi en esta casa? Pues sí, lo que ahora prácticamente puede tardar cualquier pirata informático horas y horas y días en descifrar una clave, un ordenador cuántico puede hacerlo en nada, en milésimas de segundo, pero claro, esperemos que no llegue a las manos de nadie no bueno estos ordenadores cuánticos, sino que estos ordenadores cuánticos sirvan para resolver esos problemas que los científicos no pueden con los ordenadores convencionales. ¿Y de aquí a un futuro tendremos ordenadores cuánticos en casa? No lo sé. Y si me preguntabais hace 2 años, cuando empecé a ver un poco cómo eran los ordenadores cuánticos, los primeros ordenadores cuánticos, os diría que no, que los ordenadores cuánticos es para estar en los laboratorios donde están, porque prácticamente es inviable tener eso en casa. Pero como estaba avanzando la tecnología y cada vez hay más físicos y más matemáticos e informáticos también en el tema, no sabemos si algún día tendremos un ordenador cuántico en casa, pero está claro que para el día a día, un ordenador digital, y como os dije el otro día, tenemos móviles que son más potentes que los ordenadores que llevar al hombre a la luna, un ordenador convencional para el día a día y para nuestros cálculos va bien. Si estamos hablando de que un ordenador cuántico lo que hace es resolver problemas que antes tardaban años, ¿vale? Yo digo, pero simplemente nos dan probabilidades. Os voy a poner un ejemplo tonto que no tiene nada que ver, ni nadie penséis que un ordenador cuántico nos va a decir cuál es el futuro. Un ordenador cuántico nos dice probabilidades de que suceda algo, de que cómo puede suceder, de que es más probable. Es decir, básicamente es como si tengamos un montón de dados, que son nuestros qubits, los lanzamos encima de la mesa y vemos que puede salir una serie de 1, una serie de 2, una serie de 6. Básicamente lo que vemos es, en vez de que antes decir que la probabilidad de que salga un 1, no sé cuánto, lo que ahora vemos es sobre la mesa, es decir, sobre los resultados del ordenador cuántico, cómo es de probable de que salga el 2 o de cómo es de probable de que salga el 6, sin tener que hacer tantas tiradas de dados. Pero que nadie piense que esto es como aquel almanaque famoso de la película de Regreso al Futuro, que tenía todos los partidos de fútbol. No, es decir, esto no va a decir si el Betis va a ganar la Liga, si el Sevilla va a ganar no sé qué. No, esto no nos va a decir que va a ganar, simplemente la probabilidad más probable, es decir, de que suceda algo. Pero para eso hay que tener los algoritmos, que a día de hoy hay un poco de algoritmos cuánticos. Al igual que puertas cuánticas también hay pocas hoy en día, si se están desarrollando, y porque eso es el futuro, es decir, animo a todos los que os guste la informática, que aquí está el futuro, en esas puertas cuánticas, esos algoritmos cuánticos, sobre todo los que os guste las matemáticas, ¿vale? Porque no solamente en el mundo de las matrices, sino en el mundo de los algoritmos, y a los que os guste la física, pues aquí se empieza a mezclar un poco la ciencia ficción con la realidad. ¿Por qué? Porque el lanzamiento cuántico ha permitido no solo, como ya hablé en su día, de poder retrasar unas pocas milésimas de segundo el tiempo biológico de un átomo, es decir, los viajes en el tiempo, sino también el teletransporte de un átomo a otro sitio, que es el lanzamiento cuántico, que es unir dos estados cuánticos en uno. ¿Qué significa eso? Que puedo estar en un sitio, puedo estar en otro sitio, es decir, podemos estar en Málaga, podemos estar en Sevilla a la vez. Viola un poco algunas leyes de la física, como por ejemplo el transporte de materia, pero ya te digo, ya prácticamente se está consiguiendo ese lanzamiento cuántico, es decir, quién sabe si en un futuro el teletransporte de personas, hablo medio en broma porque simplemente estamos hablando ahora mismo a escalas atómicas, se ha conseguido gracias
al estudio del lanzamiento cuántico, todo siempre encarado a que los ordenadores cuánticos vayan avanzando y que sean el futuro de la informática para poder resolver problemas muy complejos que a día de hoy son casi imposibles. A día de hoy, tanto el ordenador digital como el ordenador cuántico ayuda a los científicos en el día a día. Por eso os digo, no sé si en un futuro tendremos un ordenador cuántico en casa, o seguiremos con uno digital aún más potente, o tendremos a lo mejor, como los coches, un híbrido. Ahora seguimos con más contenido en el Profesor Ciencia. Bueno, ahora seguimos con un problema de física, en este caso de inducción magnética, ¿vale? Nos ha hecho llegar un alumno de segundo de bachillerato, intuyo por el problema, ¿vale? Porque es física de segundo de bachillerato, que dice lo siguiente, tenéis el enunciado ahí, yo lo voy leyendo, voy poniendo los datos, es importante los datos, las soluciones, ¿vale? Leerlo muy bien, ¿vale? Siempre digo lo mismo con física. En este caso me dice una espiral circular, le daré el radio, cuidadito que me lo da en centímetros y después habrá que pasarla a metros, ¿vale? Si me da de 2,5 centímetros de radio, descansa en el plano XY, ¿vale? Entonces vamos a ponerlo mejor para poderlo dibujar mejor. Poner la espira aquí, como si descansara en el plano XY, ¿vale? Está situado en una región en la que existe un campo magnético, ¿vale? Me dan el campo magnético. Cuidadito que el campo magnético depende del tiempo. Es decir, es como si tuviéramos un motor, tuviéramos algo que lo hace variar con el tiempo, ¿vale? Es decir, más de forma cuadrática, es decir, que va a ser siempre creciente con el tiempo, es decir, que va variable, pero siempre va a crecer, ¿vale? Como me dice dirección K, es decir, que básicamente lo voy a pintarlo así, ¿vale? No lo pinto recto porque, como ya sabéis, va a cambiar con el tiempo, pero es como si saliera de la espira, ¿vale? Vale, entonces más se ve. Donde el tiempo viene expresado en segundos. Y se determine el valor del flujo magnético en función del tiempo y realiza una representación gráfica de dicho flujo entre 0 y 10 segundos. Vale. Pues vamos a repasar cómo se calculaba el flujo magnético, ¿vale? El flujo magnético, seguramente lo habéis visto en clase, la integral del campo por el vector superficie, ¿vale? No voy a hacer desarrollo matemático, no voy a hacer la integral, no os asustéis, ¿vale? Vale, básicamente podemos simplificar el problema y lo podemos escribir como el campo por la superficie por el coseno del ángulo que forma, ¿vale? En este caso el ángulo que forma va a ser 0, es decir que esto va a ser 1. Y básicamente el flujo lo vamos a poder expresar como el campo por la superficie, ¿vale? Vale, es decir que esto no va a ser más que 2,5 t al cuadrado por la superficie. Como dice que la superficie es una superficie cerrada, os recuerdo que la superficie de un círculo es pi, ¿vale? Por el radio al cuadrado. ¿Vale? Así que va a ser pi. Y esto os recuerdo que hay que pasarla a metros. ¿Vale? Esa sería la superficie, la ponemos aquí. Y nuestro flujo magnético sería 2,5 por pi por 2,5 por 10 a la menos 2. ¿Vale? Ese sería... Aquí se me olvida la t. La voy a poner aquí al final. Da lo mismo. T cuadrado, que es la t cuadrado. Y el flujo se mide en Weber, ¿vale? Y esta sería la función del flujo en función del tiempo. Yo lo tengo ya por aquí un poquillo mejor calculado. Y si no se me equivoca con la calculadora, sería 1,56 todos estos cálculos de aquí, ¿vale? 6,56 por 10 elevado a menos 3 pi t cuadrado, y siempre hay que poner la unidad Weber, ¿vale? Y esta sería nuestro flujo magnético en función del tiempo. Si veis, el flujo cambia con el tiempo, por lo tanto ya sabréis que al cambiar el flujo cambiará,
inducirá corriente y provocará campo inducido, que ahora hablaremos en el apartado B, ¿vale? Este es el apartado A. Si os fijáis, es como una parábola centrada en el cero, ¿vale? Es decir, que si hiciéramos la representación, ¿vale? Básicamente nos va a quedar como una parábola centrada en el cero. Ya sabéis que el tiempo negativo no existe, si no pongáis el tiempo negativo para allá. Hacemos una parábola así, ¿vale? Como me dice, entre 0 y 10 segundos. Está claro, cuando la t valga 0, esto será 0, que es el instante inicial. Y cuando la t valga 10 segundos, si yo no me equivoco más, queda 0,49 Weber, ¿vale? Que sería el valor de aquí, ¿vale? Y esto sería el flujo en función del tiempo, ¿vale? Como veis, va cambiando el flujo, es decir, va aumentando el flujo. Por lo tanto, si lee el apartado B, que no lo he leído, pero ya os iré intuyendo, me pide determine el valor de la Phi inducida y razone el sentido de la corriente inducida en la espira. Vale. Está claro que como el flujo va aumentando, ¿vale? Se va a inducir corriente porque hay variación de flujo. Es decir, que la fuerza electromotriz inducida por la ley de Henry-Faraday, ¿vale? Siempre es bueno que pongáis los nombres, ¿vale? Que es la variación de flujo con respecto al tiempo, lo que es lo mismo la derivada del flujo con respecto al tiempo. Tenemos que derivar esto, si el apartado B, ¿vale? Al derivar esto, todo este numerito de aquí es constante y lo que cambia es el tiempo, ¿vale? Es decir, esto es t cuadrado, la derivada, por ejemplo, de x al cuadrado es 2x, pues aquí la derivada de t cuadrado será 2t, así que multiplicamos todo esto por 2. Así que será menos 1,56 por 10 elevado a menos 3 pi por 2 por t. ¿Vale? Si yo no me equivoco mal, en este caso no se equivoca la calculadora, me queda menos 0,0098 t, me queda en función de t, es decir que el flujo, perdón, en este caso la fuerza electromotriz inducida, que se mide en voltios, también va a cambiar con el tiempo, ¿vale? Es decir, también depende del tiempo, ¿vale? Siempre tendrían que dar, o bien para los 10 segundos, o para 0 segundos, me tendrían que dar algún tiempo para calcular. Simplemente me dice que calculemos la expresión, en este caso, de la fuerza electromotriz, ¿vale? Vale, si os fijáis, como esto va aumentando, mira aquí la espira, se va a producir una corriente inducida. Esa corriente inducida, ¿qué va a provocar? Va a provocar un campo inducido, en este caso, como el campo no para de aumentar, va a crear un campo magnético, en este caso yo lo he puesto hacia arriba, creará un campo magnético hacia abajo, aquí inducido, para compensar la pérdida, perdón, para compensar el aumento del campo magnético. Es decir, lo repito, como el campo magnético no va a parar de aumentar, por lo tanto tampoco va a parar de aumentar el flujo, dentro de la espira se crea una corriente inducida, ahora veremos el sentido, pero que va a provocar un campo magnético inducido en sentido contrario al que hay. Es decir, como iba hacia arriba, yo lo pongo hacia abajo, ¿vale? Para compensar ese aumento. Vale, para ello utilizamos la regla de la mano derecha, ¿vale? Donde la yemita es el campo magnético y este es el sentido de la corriente, ¿vale? Nos fijamos solamente en un trocito de la espira porque sería imposible mirarlo en el conjunto, ¿vale? Si os fijáis, como yo he puesto el campo inducido hacia abajo, la corriente es horaria, ¿vale? Es decir, es como si abrazáramos, porque la yemita es el sentido del campo, es como si abrazáramos la espira, ¿vale? Y sería corriente inducida en sentido horario, ¿vale? Para compensar el aumento del campo magnético, ¿vale? Si me pidiera la representación de esto, pues sería algo parecido a esto. Lo pongo así porque me va a quedar como una recta lineal, una función lineal pero negativa, ¿vale?
función del tiempo. Si me lo pidieran, que no me lo piden, ¿vale? Pero básicamente es esto, ¿vale? Una corriente inducida en sentido horario para crear un campo inducido en sentido contrario al que había, ¿vale? Para compensar el aumento del campo magnético, ¿vale? Y hasta aquí el problema de física. Espero que os haya resuelto la duda. Si no, ya sabéis, mandáis cualquier tipo de duda o que vuelva a explicar, en este caso, la ley de la inducción magnética. Ahí tenéis el código del Classroom, uniros, mandar la duda. O a través del email que tenéis en pantalla, mandar cualquier tipo de duda que tengáis de matemáticas, de física. Os recuerdo que hoy hemos resuelto un problema de geometría y espacio fino-euclídeo. También hemos resuelto un problema de inducción y hemos hablado un poco del ordenador cuántico. Ya sabéis, cualquier tipo de duda, tienes el Classroom y el email del programa. Y hasta aquí el programa de hoy y hasta la semana que viene.